Te habla Oscar. Guatemala va a las urnas este domingo 11 de agosto para elegir su presidente por segunda vez este año. Estas elecciones son el balotaje o segunda vuelta de las elecciones del pasado 16 de junio de 2019. No olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Únete, ya somos 100,000 miembros de esta comunidad. Los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta para competir por la presidencia de Guatemala son Alejandro Yamatei y Sandra Torres, y la mayoría de los guatemaltecos expresan en las encuestas que no creen que ninguno de los dos candidatos esté capacitados para gobernar. En este video estaremos viendo por qué la gente piensa esto y el porqué del hartazgo general de los guatemaltecos con su clase política. Para entender mejor, pondremos en contexto lo que pasa en Guatemala. Guatemala durante los últimos años ha sido un país que ha sufrido mucho por la gran corrupción que gobierna este país. Esto se ha ido destapando gracias a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, mejor conocida como la CICIG, a pesar de que esta instancia internacional ha tenido también sus propios escándalos, ha sido en su mayoría efectiva, y es por esto mismo que ninguno de los candidatos presidenciales de la primera como la segunda vuelta apoyaron extender el mandato de la CICIG. Sin embargo, los hechos hablan por sí solos. La CICIG destapó una cloaca enorme que a la par de la totalidad de la corrupción en Guatemala se queda pequeña, pero uno de los avances y sus casos más sonados y reconocidos fue el caso de La Línea, que fue un proceso judicial en abril de 2015 que involucró al presidente de ese entonces, Otto Pérez Molina, que junto a su vicepresidenta Roxana Valdetti habría instalado un sofisticado sistema de contrabando en las aduanas de ese país centroamericano. En el momento que se destapó este caso, el capitán retirado del ejército Juan Carlos Monzón, quien estaba muy involucrado en el caso, se encontraba en Seúl, capital de Corea del Sur, acompañado de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Ahí se les estaba entregando un doctorado honoris causa por su trabajo social. Cuando se enteró de los cargos en su contra, el capitán retirado Juan Carlos Monzón se dio a la fuga, mientras otros involucrados fueron capturados en Guatemala. Luego, en mayo de 2015, se destapa otro nuevo caso de corrupción a gran escala, esta vez en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde los miembros de la junta directiva de esta institución fueron conducidos a prisión al ser acusados de haber otorgado un contrato a la empresa mexicana PISA para el tratamiento de diálisis peritoneal por medio de sobornos. Este caso involucraba al yerno del presidente Otto Pérez Molina. Luego de varias semanas del escándalo, la atención se centró en las figuras del presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Valdetti, a tal punto que se organizaron varias manifestaciones para exigir la renuncia de ambos. Este caso sin duda estaba generando un terremoto político en Guatemala y sus débiles instituciones. El escándalo y la indignación del público guatemalteco solamente fue creciendo y creciendo mientras se conocían nuevos detalles de esta forma de operar de los principales actores políticos de Guatemala. Tras el estallido social propiciado por este caso, finalmente, el 8 de mayo de 2015, la vicepresidenta Roxana Valdetti dimite de su cargo, pero las protestas no se calmaron. De hecho, se hicieron más y más constantes hasta el punto de llevar a un paro nacional el 27 de agosto de 2015. Todo el país dejó de trabajar y estudiar, y de hacer cualquier cosa para exigir la renuncia del presidente. Días después, el 2 de septiembre de 2015, el presidente Otto Pérez Molina renunció a su cargo. Días después, el 5 de octubre de 2015, el capitán retirado del ejército Juan Carlos Monzón se entrega a las autoridades y confesó ser miembro de la estructura de corrupción del estado de Guatemala, aunque no dijo ser el líder, como lo decían las investigaciones previas, sino que acusó al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Valdetti de ser los líderes, ya que nada se hacía sin su autorización. Y así la CICIG y el Ministerio Público destaparon muchos casos más. Así podemos ver por qué los guatemaltecos están tan descontentos con su clase política. Con ese descontento se acercaron el 25 de octubre de 2015 a la segunda vuelta de las elecciones de ese año, para elegir al sucesor de Maldonado Aguirre, presidente designado por el Congreso para terminar el periodo de Pérez Molina luego de su renuncia. En esa segunda vuelta se enfrentaron un outsider, Jimmy Morales, que había sido actor y comediante famoso en la TV guatemalteca, donde su lema de campaña era "ni ladrón ni corrupto", y Sandra Torres, conocida por todos los guatemaltecos como la ex primera dama de Guatemala bajo la presidencia de Álvaro Colón.
y que es conocida como la cara principal de los políticos de siempre y de representar a esa clase política enquistada en el poder de Guatemala. Así que los guatemaltecos decidieron darle la oportunidad a Jimmy Morales, que resultó ser una excepción total para los guatemaltecos, ya que Morales fue el presidente luego que en 2015 hubiera estallado el movimiento social más grande que este país ha visto en décadas, ese movimiento que reclamaba cambios profundos en el país, y los guatemaltecos que le creyeron por presentarse como un personaje ajeno a la política tradicional. La administración de Morales termina plagada de escándalos. Uno de los más notorios fue cuando se negó a renovar la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. También varios familiares del presidente Morales fueron acusados de participar en un presunto fraude con recursos públicos. Eso hizo a muchos poner el grito en el cielo, ya que los políticos robaban mientras cerca del 60% de los guatemaltecos viven en pobreza. También bajo el mandato de Morales aumentaron la cantidad de ciudadanos que abandonaban el país en busca de una vida mejor. Se estima que durante su presidencia casi 500,000 guatemaltecos habrían emprendido el largo camino hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Durante su gestión se dio un importante retroceso en la lucha contra la impunidad. Los casos de corrupción presentados por el Ministerio Público y por la Fiscalía General de la República, que fueron nombrados por el presidente y ratificados en un tipo de alianza política en el Congreso con el partido de Sandra Torres, ha dejado que muchos casos pasen a archivo y no sean investigados. Además de esto, durante su mandato se dieron cambios importantes en el gobierno, donde destituyó a técnicos y personas capacitadas para poner en su lugar a amigos y personas cercanas. También se destaparon varios casos donde se derrochaba dinero público en ropa, zapatos, comida y excesos lujosos para el presidente y los miembros de su gobierno. Es así como los guatemaltecos se acercaron a las urnas el 16 de junio para elegir a los que iban a pasar a segunda vuelta. En esta primera vuelta hubo 19 candidatos. En la primera vuelta, Sandra Torres del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza tuvo el primer lugar con 1.112.939 votos, siendo un 22.08% de los votos. Alejandro Yamatei del Partido Vamos tuvo el segundo lugar con un total de 608.083 votos, siendo el 12.02% de los votos. Los candidatos que no calificaron fueron Edmond Mulet del Partido Humanista de Guatemala, quien tuvo el tercer lugar con un total de 490.710 votos, siendo un 9.8% de los votos. Telma Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos tuvo un cuarto lugar con un total de 452.260 votos, siendo un 8.97%. Roberto Arzú del Partido de Avanzada Nacional Podemos tuvo un quinto lugar con un total de 267.049 votos, siendo un 5.3% de los votos, y el resto de los 14 candidatos obtuvieron un total de 1.444.230 votos, siendo el resto de los 14 candidatos juntos un 41.79% de los votos. De esta manera es que Guatemala va a una segunda vuelta, así que ahora pasaremos a ver las biografías y propuestas de los candidatos que van a una segunda vuelta. Sandra Torres es la candidata del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, mejor conocida por sus siglas UNE, un partido de centro izquierda. Sandra Torres es una cientista social, empresaria y política guatemalteca. Ella fue la primera dama de Guatemala desde 2008 a 2011, tiempo en el cual también fue jefa del Consejo de Cohesión Social. También ha sido secretaria general de su partido, el partido UNE, desde el año 2012. Pero ella ha mostrado su verdadera cara de querer llegar al poder a costa de todo, porque en el año 2011 mostró su aspiración para participar como candidata en las elecciones presidenciales de ese año, pero esto no le fue posible debido a que, según ley guatemalteca, se le prohíbe a los familiares del presidente postularse a una candidatura a la presidencia. Tanta era su hambre de poder que hasta se divorció de su esposo, en ese entonces el presidente de Guatemala, Álvaro Colom. Sin embargo, el Tribunal Supremo de este país resolvió no aceptar su inscripción. Ella no se rindió, volvió a postularse en 2015 cuando sí logró una candidatura, ya divorciada del presidente, y habría pasado a una segunda vuelta con el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Pero Torres obviamente perdió estrepitosamente contra Jimmy Morales por un porcentaje de 65% de los votos a favor de Morales contra su propio 35% de los votos. Este 2019 sería la tercera vez que lo intenta. Entre sus principales propuestas están aumentar la inversión nacional y extranjera, fortaleciendo la certeza jurídica de las inversiones, la creación de corredores económicos con zonas francas y zonas libres para la instalación de las industrias que ayuden a generar empleos en las zonas fronterizas y en el área rural,
un programa para la construcción de 1.600 kilómetros de nuevas estructuras viales, crear unidades de policías especializadas en investigación criminal para desarticular grupos relacionados con delitos como extorsión, robo de vehículos y secuestros, instaurar unidades de probidad y combate a la corrupción en cada ministerio y secretaría del gobierno, impulsar reformas legales para que las declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés sean en línea y pública. Alejandro Giammattei es el candidato por el partido Vamos, o su nombre oficial Partido Vamos por una Guatemala Diferente, que es un partido de centro derecha conservador que fue fundado en 2017 por él mismo. El único puesto que ha tenido es el director del sistema penitenciario de 2005-2007 bajo la administración del presidente Oscar Berger. Giammattei ya había intentado ser presidente en 3 ocasiones previas. En 2007, cuando fue candidato por el partido Gana, obteniendo un 17.2% de los votos y llegando en un tercer lugar. Por segunda vez en 2011, cuando fue candidato del partido Casa, obteniendo un 1.1% de los votos, quedando en 9º lugar, y por tercera vez en 2015 cuando fue candidato por el partido Fuerza, obteniendo el 6.5% de los votos y quedando en 4º lugar. Esta vez sería la 4ª vez que lo intenta. Entre sus principales propuestas está mejorar el servicio civil, la meritocracia, la transparencia, el control y la rendición de cuentas por servidores públicos, impulsar la ampliación de zonas francas, zonas económicas industriales, parques tecnológicos, recintos aduaneros y almacenes generales de depósito. Impulsar una política de alianzas público-privadas, aumentando las concesiones y la inversión en obras públicas por medio de un leasing. En la inseguridad propone entender las causas de la delincuencia, con políticas económicas y sociales que generan mayor empleo. Fortalecer el sistema judicial, penitenciario y fuerzas de seguridad. Aplicar mayores controles y restricciones a la aportación de armas. Entonces, ¿quién será el próximo presidente de Guatemala? Según las últimas encuestas, el promedio de las mismas publicadas en la última semana son: Alejandro Giammattei tiene la delantera, con un promedio de 54.5% de las preferencias de los guatemaltecos en las encuestas presentadas durante la última semana. Sandra Torres quedaría como la perdedora de las elecciones, con un promedio de 45.5% de las preferencias de los guatemaltecos en las encuestas presentadas durante la última semana. De las 3 encuestas presentadas en la última semana, Sandra Torres solo lleva la delantera en una encuesta de 3, la encuesta de Opol Consultores. Las otras 2 encuestas de Prodatos y Sid Gallup lleva la delantera Alejandro Giammattei, así que está muy difícil decir cuál sería verdaderamente el resultado final, pero si la tendencia de las encuestas se mantiene, Alejandro Giammattei sería el ganador. Las encuestas presentadas en Guatemala tienen un margen de error del 3%, por lo que hemos tomado el mayor margen de error y calculado los mínimos y máximos que pueden obtener cada candidato según los promedios de las encuestas, y queda de esta manera: Alejandro Giammattei puede recibir un mínimo de un 51.5% de los votos y un máximo de un 57.5% de los votos. Sandra Torres puede recibir un mínimo del 42.5% de los votos y un máximo de un 48.5% de los votos. Es decir, si las encuestas están en lo correcto y únicamente si las encuestas están en lo correcto, el ganador de la presidencia de Guatemala sería Alejandro Giammattei. Recuerda que ya tengo redes sociales, me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscar309 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme, en la descripción se encuentran los links para mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.